Muy buenas tardes con todos y con todas. Para informar algunos aspectos vinculados con las negociaciones que se están llevando a cabo en relación con la adquisición de la vacuna para contrarrestar la COVID. En ese sentido, sí me permito recordar que una buena parte de esta información es información reservada, no podemos dar detalles de precios y cosas hasta que no se firme un acuerdo, pero ha habido una negociación muy intensa. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud están trabajando para establecer la mayor cantidad de posibilidades para nuestra patria. Solamente para que tengan ustedes una idea, independientemente del acuerdo previo que se ha firmado con Pfizer y del contrato que se ha hecho con la Alianza Gavi, el 7 de diciembre se ha efectuado, por ejemplo, una reunión de coordinación con Gamaleya de Rusia para la posible adquisición de vacunas y está en proceso, eso continúa. El día 8 se planteó ya un contrato con Pfizer, que estamos en este momento también en proceso de negociación. El día 12, AstraZeneca tuvo ya la primera conversación firme con nosotros, aparte de las tentativas de información que habíamos tenido antes. Tenemos la conversación del 16 de diciembre, es Covax con doble X, no Covax Facility, es diferente. También en relación con una oferta que nos están haciendo. Hay una reunión prevista con Arcturus para el 17. Hemos tenido varias reuniones con Sinopharm y finalmente se ha previsto ya una reunión, habiéndose solucionado el problema de suspensión del ensayo clínico que teníamos en el país. Ya se ha aclarado la situación y se ha levantado esa suspensión el día de hoy. Así es que el 20 de diciembre ya tenemos una reunión formal y hay dos reuniones, están en conversaciones pero sin fecha ya precisa. Johnson & Johnson y Novavax son las dos entidades. Como ven ustedes, estamos haciendo el máximo esfuerzo. Para el próximo año, todos los países del mundo están planificando hacer su vacunación. Algunos han podido comenzar ya en este mes de diciembre, como Inglaterra y Estados Unidos. En un mundo ideal, quisiéramos nosotros tener la posibilidad de vacunarnos en el primer trimestre en relación con las elecciones, pero como ustedes saben, eso no es una decisión que dependa solo de nosotros. Nosotros buscamos las mejores alternativas, pero hay empresas que ya nos han informado que su producción no es la prevista, que van a tener menos producción. Hay empresas que nos han informado que algunos de sus ensayos clínicos han caído, otras nos han informado que sus ensayos clínicos no están avanzando a la velocidad que ellos prevén. Así es que tenemos plan A y tenemos también plan B para organizarnos, ya sea que tengamos la oportunidad de hacerlo en el primer trimestre o, como todos los otros países están haciendo, a lo largo de los 4 trimestres del próximo año. Eso nos va a permitir a nosotros mantener las negociaciones que son constantes. Estamos en un proceso dinámico, estamos en un proceso tremendamente cambiante. Es por eso que tenemos diferentes alternativas y cuál seleccionemos al final depende de lo que tengamos para el próximo año. De acuerdo a eso, haremos el plan de implementación de vacunación A, B, C, tal como hemos ido preparando. La logística de todo esto es tremenda, inmensa, y vamos a poder contar sobre la logística del Ministerio de Salud con un tremendo apoyo alrededor nuestro. Solo para darles un ejemplo, la preparación. Nuestra plataforma de preparación de vacunadores ya está tremendamente saturada y los turnos están llenos, así es que nos van a ayudar también desde la parte privada con su sistema informático y eso va a ser una gran ayuda. La logística, nuestros almacenes están llenos en este momento, estamos enviando a las regiones todo para la segunda ola. Y ya nos están avisando, ya no tenemos mucho espacio. Así es que tenemos una coordinación también para almacenes privados que vamos a inspeccionar a lo largo de las semanas que siguen para que puedan guardar, por ejemplo, los equipos de protección personal, las mascarillas y demás. Tenemos toda una logística de distribución de vacunas, pero necesitamos un acompañamiento. Algo pasa en el camino, qué empresas hay cerca que nos puedan rescatar, qué seguridad vamos a tener. Realmente es una colaboración muy interesante, muy dinámica, que nos va a permitir avanzar mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Yo simplemente quisiera añadir un par de datos adicionales antes de pasar a su pregunta. Como bien ha dicho la ministra, el escenario mundial de las vacunas es un escenario cambiante todos los días. Estamos siguiendo en detalle las noticias de qué sucede en Alemania, qué sucede en Inglaterra, qué sucede en Estados Unidos. Y, por ejemplo, hemos encontrado que una de las compañías que se ofreció
a entregar un cierto número de vacunas, encontró que pese a su voluntad había habido problemas en los suministros para la producción de la vacuna. Hacer una vacuna no es solamente el componente activo, requiere de una gran cantidad de insumos adicionales, el líquido en que se va a suspender, los estabilizadores, el frasco, en fin. Es un momento muy complejo a la hora de preparar el frasquito con la vacuna, que tienen que venir muchos insumos. Y algunas empresas que se habían comprometido a entregar una cierta cantidad de vacunas no han podido hacerlo, no a nosotros, sino a otros países que ya tenían contratos firmes con nosotros. Esto, por supuesto, si se entregan menos vacunas a un país en el cual ya hay un contrato firmado y pago por adelantado, afecta la disponibilidad de la vacuna para otros países que, como nosotros, estamos ya a punto de culminar las negociaciones. Eso por un lado. Por otra parte, cuando uno ve los detalles del proceso de logística para algunas vacunas que requieren muchísima refrigeración, se encuentra que son exigencias muy altas. Por ejemplo, hay que mantener para algunas vacunas una temperatura muy baja, por debajo de los 50 grados centígrados bajo cero. Y si por casualidad, imagínense, en algún momento se interrumpe la electricidad del fluido eléctrico en algún lugar donde se tiene esta ultra refrigeradora o ultra freezer, lo que sucede es que en 4 o 5 horas se puede malograr la vacuna. Entonces, estos son dos de muchísimos ejemplos que hemos encontrado a nivel internacional que indican lo complejo que es realmente asegurar la provisión de las vacunas. Además de eso, son como alrededor de unos 10 o 12 proveedores y estamos negociando activamente con alrededor de 10 de ellos en este momento, y cada uno tiene planteamientos distintos, plazos de entregas diferentes, niveles de compromiso. Entonces es como armar un rompecabezas primero para contar con la vacuna. Y lo que ha mencionado la ministra, el tema de logística. Hay que armar una brigada de vacunación, felizmente con el apoyo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con el apoyo de salud, con el apoyo sobre todo del Ministerio de Salud, se han venido preparando estas brigadas, los vacunadores. Tiene que ir un vacunador, tiene que ir alguien que registre la vacuna, tiene que ir alguien que conozca la comunidad. En fin, el proceso logístico es extremadamente complejo. Y allí estamos asegurando que diferentes grupos que en el pasado han venido trabajando de manera más o menos independiente y a veces un poco en competencia, lo que está haciendo el Gobierno de Emergencia y Transición es traerlos todos a la mesa y ver cómo podemos trabajar juntos. Ese ha sido uno de los objetivos y ya estamos, como bien ha dicho la ministra y adelantó la presidenta del Consejo de Ministros, ya estableciendo el mecanismo operativo inmediato que permita contar con este grupo público-privado, más organizaciones de la sociedad civil. Vamos a contar también con el apoyo de las iglesias, de los gobiernos regionales, sobre todo los gobiernos locales. Pero imagínense, es una labor de realmente vincular a la población. Y hay un último punto que quisiera mencionar en este sentido. Hay campañas que empiezan a sembrar dudas sobre la conveniencia de la vacunación. Yo creo que con la ayuda de ustedes, amigos de los medios de comunicación, tienen que empezar a despejar esas dudas dando información clara y precisa que muchas veces circula por las redes y que genera cierta zozobra, cierta incertidumbre en la ciudadanía. Las vacunas son seguras, las vacunas están siendo probadas, se han desarrollado como nunca en la historia. Una vacuna demora entre 5 o 10 años desarrollarse. Por primera vez en la historia de la humanidad se está haciendo y diseñando y produciendo una vacuna en menos de un año, pasando por todas las etapas que dan seguridad, las 4 etapas de pruebas que se necesitan. Es complicadísimo, hemos tenido que hacer a nivel mundial. Nosotros en el Perú estamos en el proceso de hacer investigaciones para producir nuestras vacunas y ojalá que tengamos alguna de ellas a principios o mediados del próximo año. Solo eso para darle una idea. Con todo eso, la incertidumbre que se generó durante varias semanas en este proceso, tanto de negociación, por un lado, como de armado logístico, por otro, no ayudó. Estamos en el Gobierno de Transición y Emergencia recuperando rápidamente el tiempo perdido. Y ahora sí, por favor, con la ayuda
de nuestra comunicadora. Sí, quisiéramos pasar a las preguntas que tengan ustedes a bien hacer a los ministros y a nosotros. Efectivamente, vamos a empezar la rueda de prensa y empezamos con Alex Vigo de TV Perú. Muy buenas tardes. Hace 2 meses aproximadamente, aquí en Palacio de Gobierno, era la gestión del presidente Vizcarra, la misma ministra Pilar Mazzetti informó que ya había negociaciones avanzadas con al menos 6 laboratorios. Incluso ya había un esquema de vacunación en curso. Queremos que nos confirmes si ha habido retrasos en lo que planeado. Sabemos que la situación es cambiante, pero ¿qué pasó con estas negociaciones avanzadas con 6 laboratorios? A la fecha, ¿cuántas prosperaron? Y si ya tenemos un lote confirmado de cuántas vacunas llegarían en el primer trimestre del próximo año. Bien, antes de pasarle la palabra a la señora ministra, quisiera indicar con toda claridad, como expliqué anteriormente, lo único que hemos recibido en el gobierno de transición han sido 2 acuerdos preliminares firmados. Eso es lo único que había en el papel. Un acuerdo con Pfizer y un segundo acuerdo con la facilidad COVAX. El resto han sido conversaciones que se han adelantado muchísimo, pero muchas de estas decisiones no se pueden tomar sin un Consejo de Ministros, un presidente activo. Y durante los meses de las semanas de incertidumbre, eso no se produjo. Por lo tanto, el punto de donde empezamos inicialmente son 9.9 millones de vacunas en un acuerdo preliminar con Pfizer para ser entregadas durante el primer trimestre de 2021. Eso es lo primero que tenemos armado. Sin embargo, una cosa es el acuerdo preliminar, y aquí ha habido alguna confusión, espero que no haya sido una confusión de las autoridades del presidente, porque en el Ministerio de Salud se tenía toda la claridad. El acuerdo preliminar con el número de vacunas tiene que ser seguido por contratos y cartas adicionales que explican exactamente cuántas vacunas van a llegar, en qué momento, a qué precio y en qué fecha. Esa parte es la que estamos ahora recuperando el tiempo perdido en negociaciones, ya no a nivel de simplemente tantas vacunas en tanto tiempo, sino cómo, cuándo, a cuánto precio, etcétera. Con la facilidad COVAX, que es una especie de cooperativa auspiciada por Gavi y la Organización Mundial de la Salud. Gavi es la Alianza General para Vacunación e Inmunizaciones. Ya tenemos un acuerdo, pero a diferencia de los otros, este acuerdo de COVAX Facility es una especie de cooperativa en la cual varios países ya han hecho compromisos, nuevamente compromisos preliminares, que tienen que ser seguidos por cartas contrato específicas, y el compromiso con ellos es que llegaban las vacunas de COVAX, que no es de un laboratorio, sino que varios laboratorios le entregan a esta facilidad organizada por las Naciones Unidas sus vacunas, y luego en las negociaciones con esta facilidad vemos qué vacuna nos llega a nosotros. Entonces aquí hay un proceso que claramente tiene 2 etapas, y me parece que la explicación que se ha dado anteriormente por el gobierno anterior no ha sido lo suficientemente clara. Pasando a la pregunta de cuántas vacunas llegan, en qué momento, estamos en las negociaciones detalladas con 3 o 4 laboratorios precisamente sobre lo que usted dice. Hemos acelerado todo esto, pero ¿qué ha sucedido? A nivel internacional, como ha habido algunos problemas en los proveedores de vacuna, las negociaciones también se están demorando por su lado. Estamos también negociando con Sinopharm de China, con Gamaleya de Rusia, como dijo, y como 3 o 4 laboratorios más, AstraZeneca. Nuestro objetivo, y aquí le pediría a la ministra de Salud que conteste con mayor precisión, es tener a lo largo de los el primer trimestre, el segundo trimestre, el cuarto y el último trimestre del próximo año, un esquema de vacunación claro, bien armado, bien planteado, con
las incertidumbres que esto puede generar, pero con la seguridad de llegar a vacunar a la mayoría de la población y sobre todo la población más vulnerable en el primer trimestre o en el segundo trimestre del próximo año. Estamos ya también tratando de cerrar una negociación muy grande que está todavía en la etapa final de definir los detalles. Estos acuerdos y los contratos sobre vacunas son extremadamente complejos, porque entre otras cosas tienen toda una serie de provisiones sobre si, por ejemplo, hay un efecto secundario un cierto tiempo después, quién va a tomar la responsabilidad. En fin, lo que me parece que se ha subestimado durante los gobiernos anteriores ha sido la necesidad de tener asesoría especializada, de contactar de una manera continua. Yo les puedo decir, he tenido la posibilidad por mi experiencia anterior de tener la asesoría de uno de los directores de vacunas de una empresa como Novartis, ya dejó la empresa, para que explique los detalles y pueda indicarnos algunas cosas que no se conocen con suficiente claridad. Entonces, proceso complejo, en poco tiempo podremos dar la fecha definitiva, pero no vamos a prometer ni decir una fecha, ni un monto, cuando se decía ya tendremos la vacuna para tal fecha y tantos millones. Señores, estamos en un proceso de decantarlo y decir la verdad, decir las cosas como son. ¿Las tendremos? Sí. ¿Cuándo exactamente? ¿De quién vendrá? Estamos en ese... Y en el momento que lo tengamos serán ustedes y la ciudadanía los primeros en saberlo. Señora ministra, ¿algo que añadir, por favor? Sí, señor presidente. Gracias. El día que iniciamos la jornada de vacunación me preguntaron cuánto y cuándo. Y les dije claramente cuánto y cuándo no tenemos cómo saberlo. Esto es una vacuna de emergencia. Hicimos contacto con 6 laboratorios, ahora tenemos contacto con 8 laboratorios. Los laboratorios van cambiando. Un laboratorio nos ofrece 9 millones para el próximo año, ahora ha informado que su capacidad de producción es menor, por consiguiente eso va a bajar. No nos informan todavía cuánto va a bajar. En segundo lugar, tengan ustedes en cuenta que todas estas conversaciones evolucionan. Si se para el ensayo clínico, se para la negociación. Si la empresa tiene dificultades con efectos secundarios, para la negociación. Y así sucesivamente. Entonces, las empresas también están corriendo un riesgo y nosotros como país también. En ese sentido, estamos avanzando en las negociaciones, ya tenemos 8 grupos trabajando, algunos van más despacio, otros van más rápido, algunos paran. Depende de qué suceda con las diferentes empresas. Igualmente, una vez que firmemos un contrato, también en el contrato hay cláusulas que hacen ver que pueden pasar cosas médicas. Y eso significa que también se tiene que modificar esos aspectos. Como ven, mundo cambiante, y lo vamos a saber poco a poco. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Trataremos de ser un poco más cortos en las respuestas. Yo sé que tienen muchas preguntas, así que trataremos de hacerlo mucho más corto. Adelante, por favor. A continuación, Lourdes Paucar, de Canal N. Buenas tardes, presidente Sagasti. Buenas tardes, ministros. Bueno, ya respondí básicamente el tema de las vacunas, pero yo tengo 2 preguntas. Uno, ¿qué ha pasado justamente con eso? Porque ya hay países, otros países del mundo que han empezado su campaña de vacunación. Quería saber qué ha pasado con Perú para que no logremos todavía ni siquiera tener un acuerdo concretado. Ha mencionado sí la inestabilidad política, pero ¿quiénes son los responsables en todo caso de este tema? Y en segundo lugar, queríamos saber, o queríamos confirmar en todo caso, no se va a retroceder en la implementación de la fase 4 de la reactivación económica. Se ha tomado una decisión al respecto porque el Colegio Médico estaba alertando respecto a un aumento, un aumento progresivo de los casos de la COVID-19 y si es que se analiza esa medida o si se va a tomar algo focalizado, porque hay obviamente algunas regiones donde se está dando más este tema que en otras. Muchas gracias. Dejaría nuevamente a la ministra de Salud y luego al ministro de Producción o al ministro de Economía sobre la fase 4. Ministro de Producción, quizá. Adelante. Gracias. Los 2 países que han comenzado vacunación han sido el Reino Unido y Estados Unidos a cargo de la misma empresa.
sea, es la misma empresa la que ha hecho el inicio de la vacunación allí. A ambos países les ha advertido que lo que habían previsto proporcionarles no les va a poder proporcionar. Y ellos han hecho una venta previa. Por los volúmenes que manejan, la empresa ha decidido tomar la oferta de ellos al inicio, como están haciendo la mayor parte de las empresas, ¿no? Por ejemplo, los países europeos han hecho una adquisición millonaria y evidentemente las empresas dan prioridad a aquellos que hacen ese tipo de adquisiciones. Es por eso que nosotros somos parte también de COVAX Facility, de tal manera que haya cierta equidad en la adquisición. En segundo lugar, con respecto a la fase 4, creo que es muy importante que todos estemos alerta a lo que va sucediendo en nuestra patria, de tal manera que veamos día a día cómo van las cifras. Una primera medida para esta Navidad es, por supuesto, que regalemos salud, no regalemos coronavirus, de tal manera que los ambientes cerrados, con conglomerados difíciles de manejar de público, donde todos hagamos mucho contacto físico, son un peligro y puede significar que con nuestro regalo de Navidad también estemos llevando el coronavirus. Hemos cambiado todos nuestra forma de vivir. Por eso, lo primero somos nosotros las personas más que las medidas. Las personas tenemos que ser coherentes. Y en segundo lugar, la medida que anunció nuestro presidente en relación a las restricciones que se van a hacer en los días donde esperamos mayor dificultad. Si alguna cosa cambiara, informaremos inmediatamente. Gracias. Muchas gracias. Breve respuesta.